Desde uno de los peores platos que ha probado en toda su carrera, hasta una heladera tan podrida que parecía salida de una película de terror. Hoy vamos a recorrer los restaurantes que llevaron al límite a Gordon Ramsay, lugares donde la suciedad, la mala gestión y el orgullo mal colocado terminaron provocando escenas de vómitos reales, inspecciones sanitarias infernales y colapsos totales. Nada aquí es exageración. Todo ocurrió frente a cámaras. Comenzamos con Finn McCool's, un restaurante familiar manejado por Buddy junto a sus dos hijos. Desde el primer segundo, Gordon percibe que algo anda mal. El local luce apagado, sin vida, y su primera impresión es brutal. Desde afuera parece más una funeraria que un restaurante. Eso ya anticipa el desastre que viene. La tensión familiar es evidente. Gordon intenta ir al origen del problema y comienza por lo más básico, los ingredientes. Y ahí aparece la primera bomba. Un restaurante que presume de calidad sirve almejas congeladas como si fueran frescas. Pero lo peor todavía no había llegado. Tras probar varios platos mediocres, Gordon enfrenta el momento más recordado del episodio, el infame Shepherd's Pie. Era una masa empapada en grasa, tan pesada y aceitosa que su cuerpo simplemente la rechazó. Ya después de vomitar, Gordon vuelve furioso a la cocina, limpia personalmente el desastre sanitario y humilla a Brian comparando su versión del plato con una correctamente preparada. La diferencia es tan grande que parece un before and after de otro restaurante. Pero esa misma noche, sin Brian, el servicio colapsa. No logra manejar los pedidos, se atrasan, los platos salen mal y el caos se apodera del comedor. Aún así, al día siguiente Brian regresa, no por el negocio, sino por su familia. El restaurante es renovado por completo. El relanzamiento casi se convierte en otro desastre, pero al final logran salvar la noche trabajando como una verdadera familia por primera vez. Tras la emisión del programa, el restaurante recibió buenas reseñas en Yelp. Durante un tiempo pareció que todo había funcionado, pero el impacto fue breve. Finn McCool's cerró definitivamente en 2012 por problemas financieros. Años después, Buddy Mascio falleció el 11 de enero de 2023 a los 69 años, rodeado de su familia. El siguiente caso es Bella Yanaz, un restaurante que debía unir a una familia y terminó destruyéndola por dentro. Conflictos constantes, discusiones, mala calidad y una gestión completamente descontrolada. Gordon los lleva hasta su camión para mostrarles lo que sus cámaras ocultas habían registrado. Nadie puede negar la realidad. Luego regresa a la cocina para una inspección más profunda, y el horror se vuelve evidente. Después de horas de limpieza, cambios y presión extrema, el servicio de cena comienza con tropiezos, errores y nervios. Pero contra todo pronóstico, logran cerrar la noche con éxito. Las reseñas posteriores fueron positivas, sin embargo el éxito no se sostuvo. En febrero de 2024, el negocio fue vendido por $1.4 millones y poco después cerró definitivamente. Hoy solo quedan los recuerdos y el cartel abandonado. South Boulevard estaba directamente al borde de la quiebra. Su dueño, Jermaine, había acumulado más de $200,000 en deudas en menos de un año. El negocio no solo estaba mal, estaba condenado si algo no cambiaba de inmediato. Para ver la verdad sin filtros, Gordon se infiltra como miembro del equipo de sonido. Al mismo tiempo, uno de sus chefs se hace pasar por empleado para evaluar la cocina desde dentro. Cuando Gordon entra a revisar la heladera, descubre algo imperdonable. Ni siquiera estaba encendida. Dentro, montañas de comida podrida. El olor era tan fuerte que estuvo a punto de vomitar en el acto. Tras la renovación completa del local, el nuevo servicio fue un éxito. Por primera vez en mucho tiempo, la cocina funcionó, los platos salieron a tiempo y el comedor respondió. Sin embargo, una vez que Ramsay se fue, todo volvió a hundirse. El restaurante fue desalojado por deudas, su licencia fue suspendida en 2020 por impuestos impagos y cerró definitivamente en febrero de ese mismo año. El rescate no fue suficiente para salvar lo inevitable. Pero ahora, este fue el primer episodio que marcó el inicio de todo para Kitchen Nightmares. El restaurante pertenecía a Sue Ray, una mujer proveniente del mundo de las ventas, sin formación real en gastronomía,
que había apostado todo su dinero a un negocio que se estaba desmoronando frente a sus ojos. Mientras ella insistía en que todo estaba bajo control, los números decían lo contrario. 2 de cada 3 restaurantes fracasan en su primer año, y Sue ya estaba al borde del abismo financiero, caminando directo hacia la quiebra sin darse cuenta o sin querer aceptarlo. El problema no era solo la ubicación. La comida, el corazón de cualquier restaurante, estaba muy por debajo de lo aceptable. No había identidad, no había técnica, no había amor por el producto. Cada plato que salía a la mesa parecía confirmar que ese negocio no estaba hecho para sobrevivir en un mercado tan despiadado. La situación era incluso peor de lo que parecía. El chef principal ni siquiera probaba su propia comida. Los platos salían quemados una y otra vez. Apenas había 11 clientes en todo el local y el equipo creía que usar máquinas cortadoras era sinónimo de alta cocina. Todo era una ilusión barata de profesionalismo, escondiendo una cocina completamente fuera de control. Ya no se trataba de mala cocina, era un riesgo directo para la salud de cualquier cliente. Tras la emisión, Sue se negó a dar entrevistas y lanzó un ataque público contra Ramsay, acusándolo de haber fingido la suciedad del restaurante. Pero su versión no resistió el mínimo análisis. Perdió una demanda por difamación y fue obligada a pagar 75,000 libras, un golpe económico casi mortal para alguien que ya estaba endeudada. Internet tampoco tuvo piedad. Un usuario escribió que Sue solo había contratado gente incompetente para cobrar sueldos sin trabajar. El restaurante Bonaparte cerró definitivamente en 2005, menos de un año después del programa. El primer fracaso de la serie quedó sellado como advertencia para todos los que vendrían después. La siguiente propietaria fue Shelley, una mujer de carácter dominante que no aceptaba opiniones ni correcciones. Su madre trabajaba con ella en el local, mientras las deudas crecían sin freno, superando los $200,000. Cada día que el restaurante abría, en realidad se hundía un poco más. Cuando Ramsay probó los famosos chitlins, su cuerpo reaccionó de inmediato. No hubo análisis técnico, no hubo reflexión, solo un impulso: correr al baño para vomitar. Lo que supuestamente era un plato insignia se convirtió en una humillación en tiempo real. Más adelante, el equipo entero se volvió contra Shelley por su actitud cerrada. Nadie podía trabajar así. Shelley se quebró emocionalmente, explotó frente a todos y abandonó el restaurante dejando que otros limpiaran el desastre que ella misma había creado. A pesar de la intervención de Ramsay, el cambio fue solo temporal. Las reseñas hablaban de clientes que se iban con náuseas, dolor de cabeza y malas experiencias. Un camarero terminó admitiendo que Shelley nunca cambió realmente. El restaurante cerró en marzo de 2013. Shelley intentó sobrevivir con catering por un tiempo, pero terminó trabajando para Aramark. Su ex chef, en cambio, logró rehacer su carrera y hoy es chef ejecutivo en OTG Management. Casa Roma era un restaurante con bar, cuya supervivencia dependía casi exclusivamente del alcohol. La comida había pasado a segundo plano, una señal clara de que el negocio estaba enfermo desde su base. El nuevo chef hizo esperar a Gordon más de una hora por su comida. No fue un error, fue una declaración de incompetencia que le costó su empleo ese mismo día. Al entrar al congelador, Ramsay presenció una de las escenas más repugnantes de toda su carrera: jamón cubierto de moho, olores nauseabundos y un nivel de abandono que rozaba lo criminal. Aunque el restaurante fue completamente renovado y el menú mejorado, Gordon jamás dejó de considerarlo uno de los peores italianos que había pisado. Incluso la noche de la reinauguración, con bomberos locales como clientes, la sombra del fracaso seguía presente. Años después, apenas lograban recibir entre 28 y 30 clientes por noche. Era cuestión de tiempo. Casa Roma cerró definitivamente el 1 de julio de 2017. Hoy, el lugar solo sobrevive como salón de eventos. No quedó nada del antiguo restaurante. El siguiente caso fue Secret Garden, dirigido por Michel, un chef con una confianza tan inflada como su incapacidad para aceptar errores. El propio dueño reconoció que el restaurante llevaba 7 años vacío, sobreviviendo apenas por inercia. Cuando Gordon probó la comida, su veredicto fue brutal: una masa grasosa, pesada, imposible de digerir. No había técnica, solo aceite y soberbia. En la cámara frigorífica la escena fue aún peor.
moho extendido por todas las paredes y gusanos moviéndose entre los alimentos. Aún así, Michelle tuvo el descaro de decirle a Gordon que su menú no era peor que el suyo y que él había sido votado como mejor chef. La comunidad fue despiadada, ni siquiera pueden cocinar bien una zanahoria. Por su negativa constante a aceptar críticas, Secret Garden cerró en 2015, 8 años después de su apertura. El local pasó por nuevos dueños, pero jamás logró levantarse. La inspección de Gordon y su choque con Michelle quedaron grabados como uno de los momentos más icónicos y tensos de toda la serie. Una prueba brutal de que el ego, en la cocina, siempre se paga caro. Si te gustó este recorrido por los peores desastres de Kitchen Nightmares, suscríbete para más historias reales donde la cocina se convierte en un campo de batalla.